Compré una casa vieja en una subasta por $100. Cuando estaba renovando, descubrí una habitación secreta en la pared. Detrás de ella había $3 millones en efectivo en un sobresellado. Cuando lo abrí, vi una palabra. Buenos días, queridos oyentes. Es Diana de nuevo. Estoy feliz de que estén aquí conmigo. Por favor suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad nos están escuchando. De esa manera puedo ver qué tan lejos ha viajado mi historia. La gente siempre me pregunta cómo terminé comprando una casa por $100. La respuesta era simple y no era glamurosa. Estaba en la ruina. Estaba desesperada y no tenía nada más que perder. Mi nombre es Rachel Mercer. Tengo 34 años de edad y hace 2 años estaba viviendo en un apartamento tipo estudio en Columbus, Ohio, durmiendo en un colchón que había comprado de segunda mano en un anuncio de Facebook. Comiendo mantequilla de maní del frasco porque era más barato que hacer sándwiches. Había pasado 6 años construyendo un pequeño negocio de diseño de interiores con mi compañera de cuarto de la universidad, Dana Whitfield. Y cuando Dana disolvió silenciosamente nuestra sociedad de responsabilidad limitada. Y se marchó con nuestra lista de clientes. Nuestras relaciones con los proveedores y nuestra reputación. Me dejó sin nada más que una cláusula de no competencia que había hecho redactar a su abogado la semana antes de desconectar todo. No tenía el dinero para pelearlo, así que no lo hice. Mi madre seguía diciéndome que me mudara de regreso a Dayton. Mi hermana seguía enviándome anuncios de trabajo para posiciones de asistente administrativa. Yo seguía diciéndoles que estaba bien. No estaba bien. La subasta de gravámenes fiscales fue algo con lo que me topé a través de un agujero de conejo de YouTube a las 2 de la mañana. Las municipalidades venden propiedades cuando los dueños dejan de pagar los impuestos. Algunas de esas propiedades valen la pena comprarlas. La mayoría no. Pero el costo de entrada podría ser sorprendentemente bajo si estabas dispuesto a asumir algo verdaderamente no deseado, una casa con embargos, problemas estructurales, complicaciones de título o una historia que hiciera que otros postores se alejaran. La propiedad en el 414 de la calle Dunore en Mill Haven, un pequeño pueblo a 40 minutos a las afueras de Columbus, tenía todas esas cosas. Un bungalow estilo artesanal de 3 habitaciones construido en 1931. Ocupado por última vez en 2019 cuando el propietario, un hombre llamado Gerald Fass, había muerto sin un testamento y sin herederos que alguien pudiera localizar. El condado había estado sentado sobre ella durante 2 años. La oferta mínima era de $100, y en la mañana de la subasta, yo era la única postora. Conduje para verla esa misma tarde. Era octubre y los arces a lo largo de la calle Dunore ardían en naranja y rojo. Lo cual era la única cosa hermosa que podía decir sobre la situación. La casa en sí era un desastre. La barandilla del porche se había podrido por completo. Una de las ventanas delanteras estaba tapiada con madera contrachapada que había comenzado a deformarse. El patio era una maraña de malezas muertas y zumaque silvestre que había crecido hasta la altura de los hombros contra los cimientos, pero la estructura era buena. Podía verlo de la forma en que puedes ver el potencial en una persona que ha pasado por algo difícil. La línea del techo era recta. La chimenea estaba intacta. Las columnas del porche eran originales y sólidas. Caminé por cada habitación con una linterna y una libreta de notas. Y para cuando volví a salir al aire frío de octubre, ya había decidido que la arreglaría yo misma. Había hecho suficiente trabajo de renovación a través del negocio para saber lo que estaba haciendo. Viviría en ella mientras trabajaba. La vendería cuando estuviera terminada. Las primeras semanas fueron exactamente lo que esperaba. Agotadoras, sucias y profundamente nada glamurosas. Arranqué los azulejos del baño y descubrí un contrapiso blando. Saqué los gabinetes de la cocina y encontré una capa de papel tapiz debajo de los paneles de yeso y
Debajo de eso paneles de madera originales en condiciones casi perfectas. Reemplacé la barandilla del porche. Volví a acristalar 2 ventanas y pasé todo un fin de semana limpiando el equivalente a un siglo de escombros del sótano. Fue en la tercera semana que noté por primera vez que algo andaba mal. Estaba trabajando en la pared del comedor, la larga pared interior que corría paralela al pasillo. Cuando la golpeé con mis nudillos de la forma en que siempre lo hago, probando puntos huecos que pudieran indicar daños por agua o un montante defectuoso. El lado izquierdo de la pared sonó como se suponía que debía hacerlo. El lado derecho también lo hizo. Pero había una sección en el medio, de aproximadamente 4 pies de ancho, que sonaba diferente. No exactamente hueca, más bien como si hubiera algo detrás de ella, algo aislado. Algo que había sido empacado deliberadamente. Me dije a mí misma que probablemente era solo aislamiento adicional agregado en algún momento. Las casas viejas estaban llenas de peculiaridades. La gente hacía cosas extrañas a las casas viejas. Me dije eso durante 3 días más. Luego saqué mi detector de montantes. Lo pasé lentamente a través de esa sección de la pared y vi las lecturas saltar de una manera que no coincidía con el aislamiento. Coincidía con la densidad. Densidad sólida y uniforme. Rota por una costura de aproximadamente 6 pies de alto y 2 pies de ancho en el lado izquierdo. Una costura en forma de puerta. Regresé a mi camioneta y me senté en el frío durante mucho tiempo, mirando la casa a través del parabrisas. El arce en el patio delantero había dejado caer la mayoría de sus hojas para entonces. Estaban pegadas y mojadas contra los escalones del porche. ¿Qué había detrás de esa pared? Una parte de mí no quería saberlo. Esa es la respuesta honesta. Porque alguna parte de mí entendió. De esa manera particular en que tu instinto entiende las cosas antes que tu cerebro lo haga. Que cualquier cosa que estuviera allí atrás iba a cambiar las cosas. Y ya había pasado por tantas cosas cambiando. Pero volví a entrar. Recogí mi barra de palanca. Encontré la costura y abrí la pared. La habitación detrás de ella era pequeña, tal vez de 8 pies por 6. Olía a cedro y a algo metálico, como monedas viejas. Había un solo foco descubierto en el techo conectado a un cable que volvía al sistema eléctrico de la casa, lo que significaba que alguien había cableado esto deliberadamente. El piso era de concreto, barrido y limpio. Y apilado contra la pared del fondo en 12 bolsas de lona negras idénticas había más dinero del que había visto en mi vida. No lo conté esa noche. No pude. Me senté en el piso de esa pequeña habitación con la espalda contra el marco de la puerta y mi corazón latiendo a un ritmo que no era saludable, y me quedé mirando las bolsas. Fue solo cuando finalmente me obligué a ponerme de pie, me obligué a respirar. Me obligué a mirar alrededor de la habitación de nuevo que vi el sobre. Estaba en un pequeño estante de madera montado en la pared derecha a la altura de los ojos. Un sobre blanco simple sellado con cera y sin nada escrito en el exterior. Mi nombre no estaba en él. No había ningún nombre en absoluto. Mis manos temblaban cuando rompí el sello. Adentro había una sola tarjeta. En la tarjeta, con una letra limpia y cuidadosa, había una palabra: huye. No huí. Quiero ser clara sobre eso porque en los días que siguieron me preguntaría a mí misma 100 veces por qué no lo hice. La respuesta a la que siempre regresaba era la misma. Huir requiere saber de qué estás huyendo. Y yo todavía no sabía nada. Lo que tenía era una habitación llena de dinero. Una palabra escrita en una tarjeta y una casa que había comprado legalmente por $100. Huir se sentía como rendir algo que ni siquiera había tenido la oportunidad de entender todavía. Pero tampoco dormí esa noche. Volví a cerrar la pared lo mejor que pude, presionando la sección cortada de nuevo en su lugar. Apuntalándola con un trozo de madera de 2x4. Y luego me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que no bebí y vi la ventana aclararse. Del negro al gris hasta el blanco frío y plano de una mañana de noviembre.
Repasé todo lo que sabía sobre Gerald Fass, lo cual era casi nada. Había muerto en 2019. Había vivido solo en esta casa durante al menos los últimos 20 años. No tenía herederos que el condado pudiera encontrar. Ese era el inventario completo de los hechos que poseía sobre el hombre en cuya casa estaba viviendo. Lo que hice a la mañana siguiente fue conducir a la biblioteca pública de Millhaven. No al Palacio de Justicia del Condado, no a la oficina de un abogado, a la biblioteca. Porque todavía no estaba lista para ser oficial sobre nada. Necesitaba pensar antes de actuar y pensar requería información. La bibliotecaria, una mujer pequeña y precisa llamada señora Garvey, me ayudó a sacar el archivo del periódico local sin hacer una sola pregunta entrometida. Lo cual aprecié más de lo que podía expresar. Pasé 4 horas en un lector de microfichas revisando 15 años del Millhaven Courier. Gerald Fass apareció en el periódico exactamente 2 veces. Una vez en 2003 en una breve mención en un aviso de la Comisión de Planificación del Condado sobre una variación de zonificación para una propiedad en la Ruta 9. Una propiedad listada bajo una empresa fantasma llamada Fassland Holdings. Y una vez en 2017 en un obituario para un hombre llamado Douglas Crane que fue descrito como un residente de mucho tiempo de Millhaven y un antiguo socio comercial de Gerald Fass. Douglas Crane. Anoté el nombre. También anoté el nombre del abogado que figuraba en el aviso de zonificación. Martin Hall de Hall y Asociados, con una dirección en Grayfield, la sede del condado. Conduje a casa en la oscuridad y me senté en la entrada durante un rato antes de entrar. La casa me parecía diferente ahora, no amenazante exactamente, pero cargada. Como una persona que guarda un secreto y no puede ocultar del todo el hecho de que lo está haciendo. A la mañana siguiente, conté el dinero. Me tomó la mayor parte del día. Fui cuidadosa y metódica al respecto. De la forma en que soy cuidadosa y metódica sobre todo lo que hago cuando tengo miedo. Porque la precisión es lo más cercano que conozco al control. Abrí la cremallera de cada bolsa y apilé los billetes en la mesa de la cocina en denominaciones y conté cada pila 2 veces. Cuando terminé, el total era de $3.100.000. Me senté con ese número durante mucho tiempo. $3.10 millones en una habitación oculta en una casa que había comprado por $100 a un hombre muerto. Sin herederos en un condado que no tenía idea de lo que había dentro. Legalmente. La situación era turbia de una manera que entendí que iba a requerir una navegación muy cuidadosa. La casa era mía. Lo que estaba dentro de la casa también era posiblemente mío. Pero ese argumento dependía de dónde provenía el dinero y cómo había llegado allí y si alguien con un reclamo legal sobre él todavía estaba vivo para hacer ese reclamo. El sobre decía Duye, lo que significaba que alguien había puesto ese dinero allí deliberadamente. Lo que significaba que alguien había sabido en algún momento que alguien más podría encontrarlo. Lo que significaba que el dinero tenía una historia. Y las historias, en mi experiencia, tienen personas apegadas a ellas. La pregunta era, ¿quién? Sabía que necesitaba un abogado, no el llamado Martin Hall. Él tenía una conexión con Fass y yo no me iba a acercar a nadie con una conexión previa con esta casa hasta que entendiera con qué estaba lidiando. Necesitaba a alguien fuera del condado, alguien en quien pudiera confiar. También sabía que necesitaba tener cuidado con lo que decía y a quién y por cuánto tiempo. Porque en el momento en que le dijera a alguien, un abogado, un amigo, mi madre, cualquiera, esto se volvía real de una manera que no se podía deshacer. Y necesitaba estar lista para eso. Así que me di 3 días. 3 días para investigar. Para pensar y para construir un plan antes de hacer un solo movimiento oficial. El plan que tomó forma no era complicado. Tenía 3 partes. Primero, establecer un registro legal claro del descubrimiento. Fecha, ubicación. Inventario documentado de una manera que me protegiera y creara una línea de tiempo inequívoca. Segundo,
Investigar el origen del dinero lo suficientemente bien como para anticipar quién podría venir a buscarlo y por qué. Tercero, consultar a un abogado que se especializara en propiedad encontrada y leyes de sucesiones fuera de este condado antes de decirle una palabra a alguien en una capacidad oficial en Millhaven. Lo que no tomé en cuenta en esos 3 tranquilos días de planificación fue que alguien ya estaba observando la casa. Aún no lo sabía, pero lo sabría. La abogada que encontré se llamaba Patricia Akefer. Ejercía en una pequeña firma en Westerville, especializándose en disputas de sucesiones, complicaciones testamentarias y lo que su sitio web llamaba ley de propiedad para situaciones no estándar. Me gustó esa frase. Mi situación era no estándar de maneras que sospechaba que tomaría un tiempo enumerar completamente. La llamé un jueves por la mañana desde mi camioneta estacionada a 2 cuadras de la casa porque había comenzado a sentir irracionalmente. Me dije a mí misma que las paredes de la casa estaban escuchando. Le conté todo. Le conté sobre la subasta, el precio de compra, la habitación oculta, el dinero y el sobre con una sola palabra. Hablé durante 20 minutos sin detenerme. Cuando terminé, hubo una pausa en el otro extremo. ¿Estás a salvo?, preguntó ella. Esa no era la pregunta que esperaba. Creo que sí, dije. Está bien, dijo. No muevas el dinero. No le digas a nadie más. Ven a verme mañana. Patricia Akefer era una mujer compacta de unos 40 años largos con una reputación, como aprendería más tarde, de ser la persona a la que otros abogados enviaban casos cuando esos casos eran demasiado complicados o demasiado delicados como para que quisieran tocarlos. Me escuchó contar la historia de nuevo en su oficina, esta vez tomando notas. Y al final se recostó en su silla y me miró con una expresión. Y reconocí la expresión de alguien haciendo un triaje rápido. Esto es lo que necesitas entender, dijo ella. El estado legal de este dinero es genuinamente incierto. Debido a que compraste la propiedad a través de una subasta legítima de gravámenes fiscales. Tienes un fuerte argumento para la propiedad de su contenido. Pero si el dinero se obtuvo ilegalmente, si fue el producto de un crimen, eso complica las cosas significativamente. El gobierno puede hacer un reclamo. También puede hacerlo cualquier víctima de cualquier actividad que lo haya generado. Y si simplemente fue ahorrado, escondido legítimamente, entonces es casi con certeza tuyo. Pero necesitarás poder demostrar eso, como mínimo. Demostrar que nadie con un reclamo válido puede ser identificado. Me aconsejó presentar un informe formal en la oficina del alguacil del condado documentando el descubrimiento y hacerlo de inmediato. No porque estuviera legalmente obligada a hacerlo en esta circunstancia precisa, sino porque crear un registro oficial con marca de tiempo del descubrimiento era la mejor protección que tenía. Si alguien alguna vez afirma que encontraste este dinero y lo escondiste, quieres un rastro de papel que demuestre que fuiste a las autoridades en el momento en que tuviste un plan. Presenté el informe esa misma tarde en la oficina del alguacil del condado de Millhaven. El ayudante que tomó mi declaración era joven y visiblemente inseguro sobre qué hacer con lo que le estaba diciendo. Hizo una llamada telefónica, luego otra. En una hora, estaba sentada frente al alguacil Dalepuit. Un hombre robusto de unos 50 años con una cualidad mesurada en su atención que encontré extrañamente tranquilizadora. Tomó el informe en serio. Envió a un ayudante de regreso a la casa conmigo. Documentó la habitación. Fotografió las bolsas y registró los números de serie en una muestra de los billetes. Y luego dijo algo que detuvo la sangre en mis venas. ¿Sabe qué es interesante?, dijo, parado en la pequeña habitación que olía a cedro, mirando las bolsas apiladas. Tuvimos un informe presentado en esta dirección en 2018. Alguien, no dejó un nombre.
Llamó para dar una pista de que había una gran suma de dinero almacenada aquí. Investigamos. No encontramos nada, lo cerramos. Hizo una pausa. Parece que nos perdimos de algo. Alguien había llamado para dar una pista en 2018. Un año antes de que Gerald Fass muriera, lo que significaba que alguien, no Fass, no un extraño, sino alguien que sabía. Había intentado que se encontrara el dinero o que fuera confiscado o retirado de la posesión de Fass, y no había funcionado. ¿Quién haría eso? Conduje a casa esa noche con las ventanas bajadas, a pesar de que hacía frío. Porque necesitaba el aire en mi rostro para mantenerme con la mente clara. Todavía estaba sentada en la entrada cuando mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Sabemos que lo encontraste. No hagas nada estúpido. Hice una captura de pantalla, se la reenvié a Patricia y llamé al alguacil. A la mañana siguiente, Patricia me llamó con noticias. Tenía un contacto en la oficina del registrador del condado. Y había extraído la cadena completa de títulos de la empresa fantasma Fastland Holdings del aviso de zonificación que había encontrado. La empresa se había registrado en 2001 y tenía 2 miembros. Gerald Fass y un hombre llamado Raymond Crane, el hijo de Douglas Crane. El hombre cuyo obituario había mencionado a Fass como un antiguo socio comercial. Tenía mi primera conexión directa. Tenía mi primera pieza real de evidencia y alguien allá afuera sabía que la tenía. Ya no había vuelta atrás. Patricia se movió rápidamente una vez que tuvimos el nombre de Raymond Crane. Presentó una orden judicial de emergencia a la mañana siguiente solicitando que el dinero se mantuviera bajo supervisión judicial en espera de la resolución del reclamo de propiedad y, simultáneamente, notificó a la oficina del fiscal del condado sobre el mensaje de texto amenazante. A la oficina del fiscal le interesó. El texto había sido enviado desde un teléfono desechable. Lo que nos decía algo sobre la persona que lo envió. ¿Se habían preparado para esto o algo similar? Esta no era una respuesta de pánico. Era alguien que había estado observando y esperando y tenía un protocolo listo. Pasé esos días en la oficina de Patricia o en un motel a las afueras de Columbus donde me estaba quedando, no en la casa. Patricia me había aconsejado que dejara la calle Dunore hasta que tuviéramos una mejor idea de con quién estábamos lidiando, y yo había aceptado sin discutir. No era imprudente. Tenía miedo y era precisa. Raymond Crane tenía 47 años, un desarrollador de bienes raíces comerciales con sede en Grayfield. La investigación de Patricia descubrió un fallo civil en su contra de 2015. Una disputa de contratistas resuelta fuera de la corte y un patrón de registros y disoluciones de empresas fantasma que sugería a las personas que sabían lo que estaban buscando que se trataba de alguien muy cómodo con la arquitectura de la propiedad oculta. También tenía un abogado. Su nombre era Martin Hall. El mismo Martin Hall que había aparecido en el aviso de zonificación de 2003 conectado a Fastland Holdings. El mismo Martin Hall al que instintivamente había decidido no contactar en los primeros días después del descubrimiento. Mis instintos, resultó, habían sido buenos. Patricia me lo expuso una tarde mientras tomábamos un café en la sala de conferencias de su oficina. Nuestra teoría de trabajo, dijo, y quiero ser clara, esto es una teoría. Es que Fass y Crane dirigían un negocio juntos que generaba efectivo. Aún no conocemos la naturaleza del negocio. Pero el almacenamiento de efectivo sugiere algo que no podía depositarse fácilmente. Cuando Crane padre murió en 2017, Raymond, como heredero, habría esperado heredar la parte de su padre de cualquier acuerdo que tuvieran. Si Fass le dio largas, se negó a reconocer el acuerdo o a entregar los fondos. Raymond se habría quedado atascado. No puedes presentar una demanda reclamando un dinero que no puedes explicar legalmente. Así que llamó para dar la pista anónima en 2018, dije.
Tal vez tratando de desencadenar una incautación policial después de la cual potencialmente podría hacer un reclamo como parte interesada. Pero la búsqueda no encontró nada. Fass debe haber sellado la habitación. Bueno, y luego Fass murió en 2019, continuó Patricia. La propiedad quedó en el limbo y Raymond se quedó esperando una oportunidad. Estaba esperando comprarla él mismo. Esa sería mi suposición. Y luego tú apareciste en la subasta. Pensé en eso por un momento. Un hombre que había estado esperando años por la oportunidad de poner sus manos sobre ese dinero. Viendo a una extraña entrar y llevarse la casa por $100. Esa noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí porque Patricia me había dicho que documentara cada contacto. La voz en el otro extremo era suave y deliberada. La voz de un hombre que elegía sus palabras cuidadosamente. Señorita Mercer, dijo. Mi nombre es Raymond Crane. Creo que deberíamos hablar. No dije nada. Ese dinero pertenecía al socio comercial de mi padre, dijo. Hay un acuerdo legal. Un acuerdo privado que le da derecho a mi familia a la mitad. No estoy pidiendo nada que no sea mío. Le estoy pidiendo que sea razonable. Llame a mi abogada, dije, y colgué. Reenvié la grabación. Había estado grabando cada llamada desde el mensaje de texto a Patricia. Y luego me senté en el borde de la cama del motel y me dejé temblar durante exactamente 5 minutos. Ese era el trato que había hecho conmigo misma. 5 minutos de miedo y luego de vuelta al trabajo. Patricia me devolvió la llamada en menos de una hora. Él escalará, dijo. No tiene un reclamo legal legítimo que pueda llevar a un tribunal sin exponerse a sí mismo. Lo que significa que intentará otros métodos. Prepárate. Tenía razón. 3 días después. Regresé a la casa para recoger más de mis herramientas y encontré la puerta trasera abierta. No se llevaron nada. La habitación oculta había sido sellada nuevamente por orden judicial. Y no quedaba nada de valor obvio en su interior. Pero alguien había revisado mis cosas, mis notas, mis archivos. La carpeta con mis documentos de compra. Estaban buscando algo que necesitaban para contrarrestar mi reclamo. Llamé al alguacil. Llamé a Patricia. Fotografié todo. Luego conduje hasta un restaurante en la Ruta 9 y pedí el café más grande que tenían porque necesitaba pensar. ¿Qué necesitaba Raymond Crane como para arriesgarse a un allanamiento de morada? ¿Qué creía el que yo tenía? La respuesta vino a mí lentamente. De la forma en que a veces vienen las respuestas cuando estás cansada y asustada y sentada en la cabina de un restaurante mirando la carretera. Necesitaba saber si yo tenía el acuerdo privado que había mencionado en el teléfono. Si es que existía. Y si lo había encontrado en algún lugar de esa casa, cortaba en ambos sentidos. Podría respaldar su reclamo o podría exponer lo que el negocio había sido en realidad. Yo no lo tenía, pero ahora sabía que debía buscarlo. Me tomé 3 días después de eso. Como me había prometido a mí misma que haría cuando las cosas se pusieran difíciles. Me quedé en el motel. Dormí. Llamé a mi hermana. No le dije nada específico. Solo la dejé hablarme sobre cosas ordinarias. Vi películas viejas en la computadora portátil. Comí pizza a domicilio y dejé que mi cuerpo y mi mente se recuperaran de la adrenalina sostenida de las últimas semanas. Cuando terminaron los 3 días, volví al trabajo. El silencio que siguió no fue cómodo, pero fue útil. Raymond Crane se quedó quieto. No más llamadas, no más mensajes de texto de números desconocidos. No más señales de entrada en la casa. Patricia me había advertido que este tipo de quietud a menudo era más deliberada que el ruido. Que un hombre como Crane, asesorado por un abogado como Hall, se retiraría y evaluaría en lugar de seguir presionando cuando sus movimientos iniciales no hubieran producido resultados.
Estaban observando. Estaban calculando. Usé el tiempo. Volví a la casa un lunes por la mañana con ojos frescos y un nuevo propósito. Ya no solo estaba renovando. Estaba buscando metódicamente, habitación por habitación. En cada lugar donde un documento podría haber sido escondido por un hombre lo suficientemente cuidadoso como para esconder $3 millones en una pared. Levanté las rejillas de ventilación del piso. Revisé detrás de las placas eléctricas. Busqué debajo de los revestimientos de los cajones en el gabinete empotrado de la cocina. Pasé toda una mañana en el sótano que tenía un piso de concreto y un techo bajo y el olor frío particular de las casas viejas. Lo encontré un miércoles por la tarde. Estaba en el ático doblado dentro de la funda de un viejo álbum de discos de vinilo. Cadet Bakersins. Que había sido metido en una caja de cartón con una docena de otros álbumes contra la pared norte. El documento constaba de 4 páginas, escrito a mano, fechado en 2001. Y firmado en la parte inferior por Gerald Fass y Douglas Crane. Era un acuerdo de asociación, y era específico. Los dos hombres habían operado lo que llamaron un servicio de facilitación de efectivo. Una frase que en el contexto de todo lo demás era claramente una descripción de lavado de dinero. Las empresas de la región les habían pagado para absorber el efectivo generado a través de transacciones no declaradas y reintroducirlo en la economía legítima a través de una rotación de entidades fantasma, de las cuales Fastland Holdings era una. El acuerdo establecía la división, 60% para Fass, 40% para Crane. E incluía una cláusula que especificaba que en caso de muerte de cualquiera de las partes, el acuerdo se disolvería y los activos pasarían a la parte sobreviviente, no a los herederos. Esa cláusula era la parte crítica. Raymond Crane no tenía ningún reclamo legal bajo este acuerdo. La parte de su padre había pasado a Fass cuando Douglas Crane murió en 2017. Y con la muerte de Fass en 2019, el acuerdo no tenía ninguna parte sobreviviente. El dinero, cualquiera que fuera el estado legal que tuviera, se había ido con la casa. Me senté en el piso del ático durante mucho tiempo después de leerlo. Las motas de polvo se movían lentamente en la luz que entraba por el conducto de ventilación. Afuera, un automóvil pasó por la calle Dunore. ¿Estaba aliviada? Sí. También era consciente de que sostenía un documento que describía con meticulosa letra escrita a mano una conspiración criminal de años. También, sí. Fotografié cada página. Llamé a Patricia. Ella se quedó en silencio por un momento después de que le dije lo que había encontrado. Luego dijo, Rachel, esto es significativo. Esto cambia sustancialmente el panorama legal. Pero también significa que la oficina del fiscal va a estar muy interesada en este documento. Y como respondan a él va a afectar tu reclamo sobre el dinero. Yo había entendido eso. Había estado pensando en ello toda la tarde. Hay un camino aquí, dijo Patricia cuidadosamente. Donde cooperas completamente con la investigación del fiscal sobre la operación de lavado de dinero, y a cambio. Tu reclamo sobre el dinero como compradora de buena fe de la propiedad es tratado con simpatía. No. Está garantizado, pero es real. Y Raymond Crane. Si este documento es lo que dices que es. Raymond Crane ha estado intentando recuperar dinero al que no tiene derecho legal de una empresa criminal en la que participó su padre. El fiscal también va a querer hablar con él. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. No triunfó. Era demasiado temprano y demasiado incierto para el triunfo. Pero la calma específica y fundamentada que llega cuando has dejado de reaccionar a una situación y has comenzado a darle forma. 2 días después, me reuní con una mujer llamada Claire Dunar. Una asistente del fiscal de distrito del condado. Era seria y eficiente y hacía excelentes preguntas. Le di el acuerdo de asociación, las fotografías, la grabación de la llamada de Raymond Crane, la documentación del allanamiento y el mensaje de texto amenazante.
Ella me agradeció y dijo que se mantendría en contacto. Al salir del edificio del condado a la pálida luz del sol de noviembre, llamé a mi vieja amiga de la universidad, Margot, que era una de las pocas personas a las que les había dicho verdades aunque fueran parciales durante las semanas anteriores. Había estado pidiendo actualizaciones de la manera cuidadosa de alguien que siente que la situación es seria pero no quiere presionar. Necesito cenar con un ser humano real que conozca mi rostro, dije. ¿Cuándo?, dijo ella. Esta noche. Ella condujo desde Columbus y nos sentamos en la cabina de un restaurante durante 3 horas y le conté todo. No porque necesitara consejo, tenía a Patricia para eso, sino porque necesitaba a alguien que se preocupara por mí como persona, no como cliente. Para saber que todavía estaba de pie. Eres la persona más aterradoramente competente que conozco, dijo ella. No soy aterradoramente competente, dije. Solo soy muy terca. Ella se rió. Era la primera vez que yo me reía en semanas. Se sintió como salir a tomar aire. Vinieron a la casa un sábado por la mañana. Yo estaba allí. Me había mudado de nuevo 2 semanas antes una vez que Patricia confirmó que la orden judicial se mantenía y el dinero había sido transferido formalmente a un depósito en garantía supervisado por la corte. La renovación continuaba. La vida, a su manera mundana, se había reafirmado junto a lo extraordinario. Todavía estaba poniendo azulejos nuevos en el baño, todavía estaba restaurando el piso del comedor. Todavía estaba tomando decisiones sobre los herrajes de los gabinetes y los accesorios de iluminación. El trabajo era la única cosa que organizaba mi pensamiento de manera confiable. El golpe en la puerta llegó a las 9:30. A través de la ventana delantera, vi a 2 personas en el porche. Un hombre que reconocí por la fotografía que Patricia me había mostrado. Raymond Crane, alto, bien vestido, con la cuidadosa compostura de alguien que había ensayado esto. Y una mujer que no reconocí, de unos 60 años. Con una postura rígida y una expresión de preocupación ensayada. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Señorita Mercer, dijo Raymond, me disculpo por venir sin avisar. Esta es mi tía. Gloria Crane. Ella era muy unida a mi padre. Hizo una pausa. Queríamos venir en persona para aclarar las cosas. Sentimos que ha habido un malentendido. La mujer, Gloria, me dio una mirada de tristeza ensayada. A mi hermano se le rompería el corazón al saber que esto se ha vuelto tan conflictivo, dijo. Él siempre hablaba muy bien de Gerald. Fueron socios durante años, amigos. No dije nada. Había aprendido que el silencio en conversaciones como esta era más poderoso que cualquier respuesta. La verdad es, continuó Raymond, su voz modulada a algo un poco menos que razonable, que mi padre invirtió mucho en esa asociación. Años de trabajo. El dinero en esa casa fue en parte significativa el resultado de su esfuerzo. Legalmente. Entiendo que la situación es complicada. Pero moralmente, extendió las manos en un gesto de apertura atractiva, seguramente puede ver que lo correcto es llegar a algún arreglo. Ahí estaba. Moralmente, la palabra que usa la gente cuando no puede usar legalmente. No estamos buscando todo, dijo Gloria, dando un paso ligeramente hacia adelante con el aire de alguien que ofrece una gran concesión. 1/3. Eso es todo lo que pediríamos. Un arreglo discreto y privado. No más procedimientos legales. No más estrés para ninguna de las partes. Usted se quedaría con la casa. Se quedaría con la mayoría. Y todos podríamos seguir adelante. Los miré a ambos por un largo momento. ¿Saben lo que sí encuentro moralmente interesante?, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Que estén parados en mi porche haciendo esta oferta la misma semana en que su abogado presentó una
Moción para que el acuerdo de asociación sea excluido de la evidencia por motivos de privilegio. La compostura ensayada en el rostro de Raymond parpadeó solo por un segundo. Esos son asuntos separados, dijo. Pero no lo son, dije. Si realmente creyeran que tienen un reclamo moral, lo estarían haciendo en la corte. Están aquí porque les han aconsejado que no pueden hacerlo en la corte. Y no estoy interesada en arreglos privados que están diseñados para lograr lo que su estrategia legal no puede. La tristeza de Gloria se cuajó en algo más afilado. Está cometiendo un error, dijo. Raymond tiene amigos en este condado. Personas que conocen a esta familia desde hace décadas. Usted es una extraña aquí. Y los extraños que se hacen enemigos de las personas equivocadas. Gloria, dijo Raymond rápidamente. Ella se detuvo, pero la máscara se había resbalado y todos lo sabíamos. Creo que deberían irse, dije. Raymond me miró por un momento con una expresión que reconocí. No exactamente ira, pero algo debajo de la ira, algo más frío. Luego asintió una vez y bajaron los escalones del porche. Se subieron a un sedán plateado y se alejaron. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo durante un minuto. Mi corazón latía rápido. Mis manos estaban firmes. Había esperado que vinieran. Incluso había esperado el enfoque, la tía, la apelación moral, la petición supuestamente modesta. Lo que no había esperado del todo era lo transparente que se sentiría. ¿Con qué claridad podría ver la maquinaria detrás de ello? El miedo todavía estaba allí. Las palabras de Gloria. Los extraños que se hacen enemigos de las personas equivocadas habían aterrizado con el peso que pretendían llevar. Raymond Crane tenía conexiones en Millhaven. Yo no. Pero el miedo, había aprendido en los últimos meses, no era lo opuesto a la determinación. Era más como combustible si sabías cómo usarlo. Lo sentí ahora como un tipo de calor clarificador. Llamé a Patricia. Le conté todo lo que habían dicho, y específicamente lo que Gloria había dicho al final. Bien, dijo Patricia en un tono que me sorprendió con su satisfacción. Eso es muy bueno para nosotros. No se sintió bien. ¿Lo será? Una amenaza implícita en la puerta de tu casa con el contexto de todo lo demás que hemos documentado es exactamente el tipo de comportamiento que le dice a un fiscal que esta no es una familia con un reclamo comprensivo que no han podido reivindicar a través de los canales adecuados. Es una familia que ha estado presionando a alguien que se interpuso en el camino de lo que querían. Me serví una taza de café y me paré en la ventana de la cocina mirando hacia el patio. El zumaque estaba desnudo ahora, palos negros contra el cielo gris. Había despejado la mayor parte hacia atrás desde los cimientos. La casa estaba empezando a parecerse a sí misma. ¿Cuánto tiempo más?, pregunté. Semanas, no meses, dijo Patricia. Estamos cerca. La audiencia estaba programada para un jueves a mediados de diciembre. Para entonces, la investigación del fiscal había estado en marcha durante 6 semanas. Y a Patricia se le había dicho en el lenguaje cuidadoso que usan los abogados cuando quieren transmitir mucho sin comprometerse con detalles, que la investigación había sido productiva. Lo que eso significaba concretamente, lo aprendería por etapas. Lo que sabía al entrar, la asistente del fiscal, Claire Dunar, había presentado una remisión penal formal contra Raymond Crane por acoso e intimidación de testigos. En base al mensaje de texto, la llamada telefónica y la declaración de Gloria Crane en mi porche. La moción de Martin Hall para excluir el acuerdo de asociación había sido denegada y un contador forense contratado por la oficina del fiscal había pasado 4 semanas rastreando los números de serie en una muestra de los billetes en la habitación oculta, cruzándolos con registros bancarios obtenidos mediante citaciones. Algunos de los billetes se remontaban a transacciones comerciales legítimas. Algunos de ellos se remontaban a fuentes que el informe del contador forense describía en un
Lenguaje seco y oficial como transacciones consistentes con depósitos de efectivo estructurados. Asociados con empresas ilegales conocidas. En otras palabras, una parte de ese dinero estaba lo suficientemente limpia y otra parte estaba demostrablemente sucia. Me senté en la sala de audiencias con una chaqueta color carbón que había comprado de segunda mano y planchado cuidadosamente la noche anterior y estaba tranquila. No la calma actuada de alguien que finge. La calma real y fundamentada que proviene de haber hecho cada una de las cosas que podías hacer y estar preparada para lo que venía después. Raymond Crane se sentó al otro lado de la sala con Martin Hall. Estaba impecablemente vestido. Mantenía su rostro en la expresión de un hombre que ha sido acusado injustamente de algo menor y está esperando pacientemente a que se resuelva el malentendido. Había visto esa expresión en personas poderosas antes. Era una especie de armadura. La audiencia no era la resolución final de la cuestión de propiedad. Eso vendría más tarde a través de un procedimiento separado. Pero era el procedimiento en el que se abordaría la remisión penal. En el que la admisibilidad del acuerdo de asociación se afirmaría formalmente y en el que la dirección general de las cosas quedaría clara. Claire Dunard fue metódica y precisa. Guió al juez a través de la línea de tiempo, la subasta de gravámenes fiscales, el descubrimiento. El informe formal, el mensaje de texto, la llamada telefónica, el allanamiento. El descubrimiento del acuerdo de asociación, la visita de Raymond y Gloria Crane. Luego introdujo los hallazgos del contador forense. Y luego introdujo algo que yo no sabía que venía. Introdujo el testimonio de un hombre llamado Frank Sobies, de 71 años. Un dueño de restaurante jubilado de Grayfield, que había acordado bajo un acuerdo de inmunidad limitada a describir en detalle su participación en el servicio de facilitación de efectivo operado por Gerald Fass y Douglas Crane entre 2001 y 2016. Frank Sobies describió pagos, procedimientos y los individuos específicos que habían manejado su cuenta. Nombró a Douglas Crane como su contacto principal. Nombró a Martin Hall como el abogado que había redactado los documentos de las empresas fantasma. Martin Hall, sentado en la mesa de la defensa, se quedó muy quieto. Raymond Crane se volvió hacia Hall y dijo algo en voz baja. Hall sacudió la cabeza de manera casi imperceptible. Luego Dunard dijo, «Su señoría». En este momento el Estado también quisiera señalar que un segundo testigo, actualmente bajo un acuerdo de inmunidad separado, ha proporcionado testimonio corroborante y adicionalmente ha proporcionado documentación que indica que Raymond Crane estaba al tanto de la naturaleza del servicio de facilitación de efectivo operado por su padre a más tardar en 2014 y que recibió una distribución directa de la empresa en 2015 por la cantidad de $80.000. La compostura en el rostro de Raymond Crane no se rompió, pero algo detrás de ella sí lo hizo. Lo vi suceder. Un cambio en la cualidad de su quietud de controlada a congelada. Hall puso su mano sobre el brazo de Raymond. El juez le preguntó al abogado de Raymond si deseaba responder. Hall se puso de pie y dijo con una voz que era cuidadosa y profesionalmente firme, «Su señoría». Mi cliente niega categóricamente. Señor Hall, dijo el juez. Lo voy a detener allí. Dado el testimonio que hemos escuchado esta mañana. También estoy ordenando que se notifique al Comité de Ética del Colegio de Abogados sobre el posible conflicto de intereses que surge del papel de su firma en la creación de las entidades descritas en el acuerdo de asociación y su representación actual del señor Raymond Crane en asuntos relacionados con esas mismas entidades. ¿Entiende? Hall dijo, sí, su señoría. Se sentó. Miré a Raymond Crane. Miraba al frente. Su mandíbula estaba tensa. La armadura todavía estaba puesta, pero había sido gravemente abollada. Y todos podíamos ver la forma de lo que había debajo. Los meses posteriores a la audiencia se movieron con la particular velocidad deliberada del sistema legal, que es decir, no rápido, pero implacablemente
Martin Hall se retiró del caso de Raymond Crane dentro de una semana de la audiencia, citando un conflicto de intereses. 2 semanas después, el Colegio de Abogados del Estado abrió una investigación formal sobre Hall y asociados. Raymond contrató a un nuevo abogado. Un abogado de Cincinnati que entró con una postura agresiva, y Patricia me dijo casi de inmediato. Comenzó el proceso de evaluar si era posible algún acuerdo. No hubo trato. El caso penal contra Raymond Crane avanzó con 2 cargos. Intimidación de testigos y recepción criminal de ganancias de una empresa ilegal. Los $80.000 documentados en la distribución de 2015. El testimonio de Frank Sobies se sostuvo. El segundo testigo con inmunidad, cuya identidad no me fue revelada. Aparentemente también se sostuvo. El nuevo abogado de Raymond argumentó que Raymond no conocía la naturaleza del negocio de su padre. La evidencia documental de que había recibido la distribución, combinada con el testimonio de Sobies de que se había reunido personalmente con Raymond en 2 reuniones operativas, hizo que ese argumento fuera muy difícil de sostener. En marzo, Raymond Crane se declaró culpable de un cargo de recepción criminal de ganancias de una empresa ilegal. Recibió una multa de $200.000 y 18 meses de libertad supervisada. No fue a prisión. Esa parte fue difícil de aceptar para mí inicialmente. La sensación de que la consecuencia no coincidía con lo que me había hecho pasar. Pero Patricia me recordó que la libertad supervisada para un desarrollador de bienes raíces comerciales no era nada. Significaba antecedentes públicos. Significaba daño profesional. Significaba la pérdida de la reputación cuidadosamente construida que había sido su activo más valioso. El procedimiento civil sobre el dinero se resolvió en mayo. La determinación tenía varias capas y requería una lectura cuidadosa. Pero Patricia me guió a través de ella con la paciencia que me había extendido durante todo este calvario. La porción del dinero que se había rastreado a fuentes demostrablemente ilegales, aproximadamente $900.000, estaba sujeta a decomiso civil y fue transferida al Estado. Los $2.22 millones restantes, que el contador forense no había podido conectar con ganancias criminales rastreables, se determinó que me pertenecía como la compradora legal de la propiedad y su contenido, en ausencia de cualquier reclamante válido vigente. $2.22 millones. Tuve que leer esa determinación 3 veces antes de que se sintiera real. Llamé a Patricia desde el estacionamiento afuera de su oficina y dije algo completamente incoherente. Y ella se rió. Te lo ganaste, dijo. Cada parte de él. Me senté en el auto por un rato antes de conducir a cualquier parte. Era mayo y el árbol en el estacionamiento de la oficina de Patricia estaba completamente lleno de hojas, ese verde saturado particular de principios del verano. Y vi la luz entrar a través de él y pensé en los últimos 7 meses. La habitación de motel, el restaurante en la Ruta 9, el ático con las motas de polvo, la sala de audiencias y el rostro congelado de Raymond Crane. Pensé en el sobre en el estante de madera y la única palabra dentro de él. Huye. Gerald Fass. Un anciano que había pasado años acumulando dinero a través de medios que debió saber que eventualmente lo alcanzarían, había dejado una advertencia para quien encontrara su secreto. No había podido salir de la situación por sí mismo. El dinero estaba demasiado entrelazado con quien era, lo que había construido, la vida que había elegido. Pero había dejado una palabra, un instinto humano al final. No dejes que esto te atrape de la forma en que me atrapó a mí. Yo no había huido, pero tampoco había sido atrapada. Llamé a mi hermana desde el estacionamiento. Le dije que tenía algo que contarle y que era mucho y que todo estaba bien. Gloria Crane, por su parte, fue entrevistada por investigadores y se negó a cooperar. No fue acusada. La amenaza que había hecho en mi porche era grave, pero no procesable como un acto criminal independiente sin más.
Pero ella lo había hecho frente a mí y yo había tomado una nota contemporánea de las palabras exactas y esas notas eran parte del registro. Lo que sucedió con la vida de Gloria Crane después de eso era asunto suyo. La cartera de bienes raíces comerciales de Raymond Crane, me enteré más tarde, había estado significativamente apalancada contra proyectos en curso que requerían que mantuviera un crédito limpio y un historial limpio. La condena y la multa iniciaron una cascada. 3 proyectos perdieron financiamiento en 6 meses. 2 socios se retiraron de acuerdos pendientes. Para fin de año, Crane Development LLC había presentado su disolución. Eso no fue obra mía. Esa fue la aritmética natural de lo que había elegido hacer y en lo que había sido atrapado. Haciéndolo, no obtuve ninguna satisfacción de ello más allá del frío reconocimiento de que las consecuencias, cuando llegan, rara vez se limitan a las que el tribunal impone formalmente. Terminé la renovación del 414 de la calle Dunore al octubre siguiente. Casi exactamente un año después de haber golpeado por primera vez esa pared del comedor y haber escuchado algo extraño. No la vendí. Había tenido la intención de hacerlo. Ese había sido el plan desde el principio. Arreglarla, venderla y seguir adelante. Pero en algún lugar durante los meses de trabajar en ella, a través de todo eso, la casa se había convertido en otra cosa. No solo en un proyecto, un lugar, mi lugar. La había desmantelado hasta sus huesos y la había vuelto a armar. Y conocía cada centímetro de ella de la forma particular e íntima en que conoces algo que has reparado con tus propias manos. La pared del comedor, vuelta a enyesar y pintada de un marfil cálido, no mostraba signos de lo que alguna vez había estado detrás de ella. La pequeña habitación de cedro había desaparecido. La había abierto hacia el comedor, ganando 18 pulgadas de espacio en el piso que hicieron que toda la habitación se sintiera diferente, más generosa. Había conservado la madera con olor a cedro de las paredes y la había usado para construir un pequeño estante flotante en la cocina, lo cual me parecía discreta y privadamente satisfactorio cada vez que lo miraba. Con el dinero del acuerdo, hice varias cosas. Establecí un fondo de trabajo para el negocio que estaba reconstruyendo. Diseño de interiores y renovación de propiedades operando como Mercer Design, sin socios, sin cláusula de no competencia y con el nombre de nadie más que el mío en la sociedad de responsabilidad limitada. En un año, tenía 4 clientes de pago. En 2 años, 12. La reputación que había perdido cuando Dana Whitfield se marchó con nuestra lista de clientes no había regresado. Había construido una diferente. También pagué la hipoteca de mi madre, que era algo que había estado pensando hacer durante 15 años y nunca había tenido los medios para intentar. Ella lloró cuando se lo dije. Yo también lloré. Mi hermana, que me había estado enviando anuncios de trabajo de asistente administrativa 2 años antes, me invitó a cenar y me dijo que nunca había dudado de mí por un momento. Dejé que creyera eso. Margot, que había conducido desde Columbus para sentarse conmigo en la cabina de un restaurante y decirme que era aterradoramente competente, se convirtió en una de mis primeras clientas. La renovación de su apartamento fue reseñada en una publicación de diseño regional. Fue mi primera prensa. A veces pensaba en Dana Whitfield. No con la ira abrasadora y contaminante que había llevado el primer año después de que ella disolvió nuestra asociación, sino con una curiosidad más neutral. Ella se había llevado la lista de clientes y las relaciones con los proveedores y la reputación y había pasado 2 años construyendo eso en algo nuevo. Por lo que podía ver desde el exterior, un sitio web, un Instagram, menciones ocasionales en la industria, le iba adecuadamente, no mal, no brillantemente. Adecuadamente. No le deseaba mal, pero tampoco le deseaba bien de ninguna manera activa. Ocupaba un compartimento en mi memoria que estaba sellado, etiquetado y almacenado en un estante alto. De vez en cuando,
Era consciente de que estaba allí. Mayormente, no lo estaba. Raymond Crane para la primavera siguiente había vendido su casa y se había mudado fuera del condado de Millhaven. No sé a dónde fue. La disolución de Crane Development LLC fue una cuestión de registro público. Su nombre surgió ocasionalmente en conexión con la investigación estatal sobre la red más amplia de lavado de dinero. Pero por lo que Patricia me dijo, él era una figura secundaria en el mejor de los casos. Un hombre que había heredado una conexión a algo criminal sin entender completamente o sin querer entender completamente a qué estaba conectado. Eso no excusaba lo que me había hecho, pero le daba una forma que yo podía entender. La licencia de abogado de Martin Hall fue suspendida durante 18 meses a la espera de una revisión ética completa de la participación de su firma en las estructuras de las empresas fantasma. Si volvería a ejercer después de eso, no lo sabía. Patricia Akefer me envió una botella de champán cuando salió la determinación civil final con una tarjeta que simplemente decía, bien hecho. Guardé la tarjeta. Todavía la tengo. La casa en la calle Dunore en octubre. Con los arces volviéndose naranjas y rojos en la calle afuera. Se veía exactamente de la forma en que se había visto el primer día que conduje para verla. Excepto que ahora la barandilla del porche era sólida, y las ventanas estaban claras. Y el patio estaba limpio, y había una luz encendida adentro. Me senté en los escalones del porche una noche de ese otoño con una copa de vino y miré hacia la calle y pensé en lo que significa empezar de nuevo. No la versión romántica de empezar de nuevo. La narrativa de la pizarra limpia donde simplemente dejas atrás lo malo y llegas renovada a lo bueno. La versión real que es acumulada. Que lleva el peso de lo que vino antes y es moldeada por ello y es mejor por haber sido moldeada por ello incluso cuando el moldeo fue doloroso. Había comprado una casa por $100. Había encontrado $3 millones en una pared. Había sido amenazada y asaltada y me habían mentido y maniobrado en mi contra personas con más conexiones y más dinero y más que perder de lo que yo tenía. Y todavía estaba aquí. El arce en el patio delantero todavía tenía la mayoría de sus hojas. Estaban ardiendo en naranja y rojo en la última luz de la tarde. Me quedé en el porche hasta que hizo demasiado frío, y luego entré. Gerald Fass dejó una palabra, huye. Creo que quería decir más de lo que escribió. Quería decir, no dejes que la codicia te atrape de la forma en que me atrapó a mí. Yo no huí, pero tampoco dejé que el miedo tomara mis decisiones. Documenté todo, confié en las personas adecuadas y lo enfrenté paso a paso. Esa es toda la lección, no valentía, solo una obstinada y metódica negativa a ser intimidada. Entonces, dime, ¿qué habrías hecho tú? ¿Encontrar $3 millones en tu pared, un mensaje de texto amenazante, un hombre en tu porche? Huir, esconderlo, pelear. Comenta abajo. Los leo a todos. Y si esta historia se quedó contigo, suscríbete. Gracias por escuchar.